38 minutos de este día, viernes 28 de septiembre del 2018. Estamos en vivo haciendo la revancha, otra chance, aquí por Radio Tinra de General Rodríguez. Mi nombre es Martín Olivera y estábamos charlando al comienzo del programa de en cuánto había cerrado el precio del dólar en el día de hoy, el dólar oficial, que cerró a 41 pesos con 94 centavos. Una suba del 3,48% con respecto al día de ayer. Es un tema de todos los días, el tema del dólar, de la economía. Pero qué mejor que hablar con uno de los economistas que la verdad estamos conociendo en estos tiempos, y es bueno prestarle atención por sus conceptos, que lo hemos conocido en la televisión, lo escuchamos en la radio, hemos leído algunos de sus textos. Se llama Javier Milei. Hola Javier, ¿me escuchás? ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo estás vos? Bien, Javier. Bueno, te daba recién a vos y a los oyentes el dato de este precio del dólar que bueno, después del anuncio con respecto al préstamo del FMI y la medida que el Banco Central va a tomar de no intervenir, el dólar hoy cerró a 41,94 en promedio. Y vos qué mirada tenés con respecto a este precio, también a la medida con respecto a cómo controlar, cómo ver, cómo monitorear la economía argentina, Javier. A ver, es casi de manual lo que pasa. Digamos, al poner el tipo de cambio dentro de una banda, te avisa que solamente va a intervenir en el techo de la banda. Y además, el precio que vos estabas viendo en los últimos días estaba controlado, le sacaste el control, el tipo de cambio sube. ¿Ok? Digamos, ese es lo que está pasando. O sea, lo que pasa es que estaba tratando de ver quizás el Banco Central hasta dónde tiene cuerda el tipo de cambio. En un contexto donde además, o sea, se ha anunciado que la política monetaria va a ser mucho más dura, ¿no? En el sentido de que no, la base monetaria va a estar constante. Javier, y por otro lado, el asegurarte el financiamiento del fondo para el 2019 ha hecho bajar el riesgo país como consecuencia de la suba de los bonos cortos, con lo cual ahí básicamente tenés la explicación de lo que ha pasado en los mercados financieros en estos últimos días. Y con respecto a la economía cotidiana, al hombre de a pie, al que tiene una pyme, aquel que también quiere, ¿por qué no?, comprar un inmueble, invertir en un auto, en una moto, aquel que quiere tomar un empleado, ¿qué le recomendás vos, Javier? ¿Qué va a pasar en estos próximos meses con respecto a la economía? Mirá, lo que vos vas a tener es que el ajuste que está llevando a cabo el gobierno, en caso de cumplirlo, va a generar un ahorro que, como se da en un contexto de ausencia de confianza, no vas a tener contraparte de inversión. Al no tener contraparte de inversión, va a caer el nivel de actividad económica, va a caer el empleo, el salario real va a caer, es decir, los salarios van a perder por goleada contra la inflación, vas a tener más pobres, vas a tener más indigentes, vas a tener menos consumo, y en un contexto donde tenés una alta inflación mayor que la del año pasado, y que de cumplirse lo postulado por el Banco Central, vas a ver una fuerte reducción en el segundo semestre del año que viene. Y Javier, y con respecto a lo que es el plan económico, es decir, hoy vos, si te consulta el presidente, ¿qué medida vos considerás que hay que tomar para salir de esta recesión, de esto que está pasando en Argentina? No, Argentina tendría que hacer una profunda reforma del Estado, de modo tal de achicar el Estado y poder bajar impuestos para que la economía pueda volver a crecer. Eso es lo que tiene que hacer. Y Javier, y con respecto a obtener dólares genuinos, es decir, a producir en el país y de esa manera que ingresen, no a través de préstamos, como viene siendo hasta este tiempo el dólar, es decir, siempre lo explicamos así de manera terrenal, vos me vas a corregir, que el billete no se imprime acá en la Argentina, se imprime en Estados Unidos, que es el dólar, y tiene que ingresar o por exportación o por crédito. En este caso está ingresando siempre por crédito, y a su vez los que invierten acá en bonos, también la ganancia se la llevan en dólares. Pero ¿cómo debería ser el desarrollo, el producir, el generar dólares genuinos en nuestra Argentina, Javier? Bueno, en principio no cobrando el impuesto a las exportaciones, ¿no? O sea, faltan dólares y el gobierno pone retenciones a todas las exportaciones.
digo, una estupidez del tamaño de una casa. O sea, si hay algo que desincentiva las exportaciones son las retenciones. Bien. Y con respecto a lo que se produce en Argentina, Javier, ¿considerás que siempre el tema de los commodities es lo que va a hacer que la Argentina de por vida dependa de también de una sequía, que no haya una sequía, del precio internacional? ¿Cómo ves, ya pensando a largo plazo, cómo debería ser el cambio también estructural en la forma de producción de la Argentina? ¿Qué deberíamos producir? No, yo, digamos, eso, digamos... no está dentro de mi manual determinar qué es lo que tienen que producir las empresas. O sea, desde mi punto de vista, lo que habría que hacer es bajar la presión impositiva, digamos, de manera drástica, y que después los individuos decidan qué es lo que se produce. Uh-huh. No tengo por qué estar decidiendo sobre la poltrona, lo cual, digamos, siempre falló y siempre salió mal, porque si esas cosas fueran factibles, la Unión Soviética hubiera funcionado bien y fue un desastre. Uh-huh, uh-huh. Con lo cual, en realidad lo que vos necesitas es que se corra el estado del medio. Uh-huh. Y Javier, y con respecto a ahora ya para cerrar el año, ¿qué inflación considerás que va a ser el número tomado de enero a diciembre, anualizada la inflación? ¿Qué número sería para vos y en cuánto cerraría el dólar? Digo acá diciembre, ¿no? No sé si se puede pronosticar. Yo no hago proyecciones de esas características. Uh-huh. Primero porque, de vuelta, no se pueden determinar de los precios de equilibrio de una manera científica, seria. Uh-huh. O sea, es algo que es una chantada hacer eso. Uh-huh. Y si no, mira cómo le fue a Dante Sica con el dólar a 28. Claro, claro. Y por otro lado, tampoco podés tener una idea de cuánto va a ser la inflación, Uh-huh. porque no sabés si ha dejado de caer o no la demanda de dinero. Y Javier, y lo que hoy está como reserva en el Banco Central, ¿cuál es el número real o promedio de lo que tiene en cuanto a títulos y en cuanto a lo físico el Banco Central? Bueno, digamos, ahí vos tenés que limpiarle lo que tenés de encaje de los bancos y de préstamos con otros países. Bueno, y ahí te quedan 20 y pico mil millones de dólares. Uh-huh, uh-huh. Bueno, Javier, la verdad que es muy interesante escucharte desde tu punto de vista, tus conceptos. Has escrito libros, Javier, ¿qué te llevó a también hoy en día estar en los medios, tan convocado y de repente apareciste? ¿Fue un boom este año para vos? ¿Cómo lo manejás, Javier, a eso? Nada, como parte de mi trabajo. Uh-huh. Uh-huh. O sea, lo que pasa es que a mí me gusta mi trabajo, entonces es como que se vuelve mucho más llevadero. ¿Y qué libro, cuál es el último libro que has sacado, Javier, para que por allí el oyente está escuchando y le interesa por allí entrar a los textos de Javier Milei? Desenmascarando la mentira keynesiana. Es un libro de teoría económica donde destrozo las contribuciones de Keynes. Uh-huh. Uh-huh. Bueno. Con lo cual, digamos, pongo en jaque el core de la formación del economista convencional, en especial en Argentina. En especial en Argentina, Javier, porque Keynes lo que hizo fue en su momento el famoso programa para generar un movimiento en la economía, en esa recesión famosa de los Estados Unidos, en el crack del 30, ¿verdad? Corregime si estoy bien encarado por ese lado. Bueno, eso es lo que dicen, lo que lástima que sea falso. Ajá, ¿por qué, Javier? Porque la Gran Depresión fue entre 1929 y 1933, uh-huh. y el libro de Keynes es de 1936, con lo cual difícilmente el mundo pudo salir de la Gran Depresión con un libro que no había sido escrito. Uh-huh. Cuando decimos Keynes, le decimos a los oyentes, es que el rol del Estado generando o poniendo dinero en créditos hace que desde esa teoría se genere un consumo y en un momento, Javier, vos por eso lo contrastás, eso se termina, ¿verdad? Mira, el problema es que el keynesianismo se basa sobre algo que se llama la falacia de lo que no se ve. Entonces mira un efecto en un lado y no contempla los efectos sobre otros sectores de la economía, y además se concentra en el presente
no toma con las consideraciones sobre el futuro. Entonces es un marco analítico muy malo. Y por eso, digamos, cada vez que se lo aplica conduce a desastres. Bien, Javier, por último, y nuevamente te digo que bueno, es interesante escuchar tus conceptos. De hecho, también no son buenos los pronósticos en cuanto a esto del dólar, que queda en esta banda de 34 a 44 pesos, donde no interviene el Banco Central, que vos me decías que va a generar recesión, más pobreza, pérdida del poder real, del salario real. En consecuencia, Javier, se vienen tiempos muy difíciles, ¿verdad? Sí, no, seguramente. Ahora, si no hacen el ajuste y le hacen caso a los keynesianos de arrochones, o sea, la inflación va a ser más rápida y más fuerte. La política de Duhom y de el nuevo ministro, el nuevo presidente del Banco Central, ¿son de esa línea también keynesiana? ¿O cómo lo etiquetás, cómo lo definís a ellos en cuanto a la idea que tienen de la economía, la mirada de la economía, Javier? Bueno, Sandleris es keynesiano declarado, fue militante de la Cámpora, kirchnerista, con lo cual lo que pasa que uno no sabe si es que no es tan bestia irracional como Kichilov o que verdaderamente es un títere del Fondo Monetario Internacional. Y Duchovne también es otro keynesiano, ninguno de ellos es liberal. Hoy no tenemos liberales en el gobierno, entonces vos decías que Guido Sandleris, que es el nuevo presidente del Banco Central, es keynesiano, Javier. Sí, que Sandleris es keynesiano, no es liberal. Y liberal, hoy en día, vos, Sturzenegger, en su momento defendiste mucho la gestión de él, es decir, él estando en el Banco Central para vos era otra mirada, opuesta a esta, Javier. Sturzenegger es un neo-keynesiano, o sea, es un monetarista en lo monetario y es un keynesiano en lo fiscal. En lo fiscal, bien. Y hoy en día en Argentina, además de vos, con esto que nos hace conocer, que es la vereda opuesta al keynesianismo, ¿quiénes también podríamos conocer? Nombres quizás no conocidos, pero Javier, que vos nos digas, bueno, son por allí personas formadas dentro de lo que es lo liberal para, ¿por qué no, conducir la economía argentina? Liberales argentinos, bueno, lo tenés a Giacomini, lo tenés a Mariano Fernández, lo tenés a Espert, lo tenés a Fausto Espotorno, ahí tendrías algunos liberales como Gustavo Lázari, Germán Fermo. Nunca tuvimos en Argentina, en la historia argentina, nunca tuvimos, Javier, conduciendo el Banco Central a esos tipos de economistas, de esa mirada, o políticas así, en la historia nuestra argentina. Sí, en el Banco Central tuviste a Roque Fernández y a Pedro Pou durante la convertibilidad. Cuando la inflación era la inflación más baja del mundo. Y hoy tenemos una inflación que está creciendo, Javier, y no se sabe dónde termina, ¿verdad? No, estamos entre los 5 países con más inflación del mundo. ¿Quiénes integran ese grupo, Javier? No lo recuerdo todo, pero digo, el que está puntero son los venezolanos. A donde nos quería llevar Cristina. Y estamos con lo cual, yo ahí, digamos, por eso sería muy... digamos, estamos jodidos, ¿no? Porque, digamos, los que están en el gobierno son malos y los que están en la oposición son peor todavía. Estamos creciendo con una inflación que para nada, con el pronóstico que nos diste, Javier, es buena, siendo que vos tampoco te gusta hacer pronóstico, pero la realidad indica estos números con respecto a esta suba, por ejemplo, el día de hoy con el dólar. Estamos integrando el lote de 5 países, lo dice Javier Milei aquí en la revancha por Radio TINRA, de países con mayor inflación, y por supuesto esto no sirve para planificar nada, ni siquiera a corto plazo, ¿verdad, Javier? No, digamos, vos pensás que el sistema de precios es el sistema nervioso de la economía, y la inflación es al sistema de precios lo que el ruido de la comunicación. Lo que el ruido de la comunicación. Claro, entonces cuanto más ruido tenés, la comunicación es peor. Imagínate si ahora empieza a haber ruido. Claro. Y llega un momento que hay tanto ruido que no me escuchás, o sea, y entonces no es que no me entendés porque sos
no inteligente, Ujú. sino que no me entendés porque no podés escuchar. ¿Me Claro. comprendés lo que te digo? Ujú, ujú. O sea, porque el ruido te está matando. Bueno, eso es lo que te pasa con la inflación. Bien, Javier, bueno, ahora sí, agradecerte tu tiempo que has invertido para escucharnos y también para dar tus conceptos con respecto a la economía. Javier Milei, aquí en La Revancha por Radio Tilra, una charla muy interesante para prestar atención a los conceptos, a los nombres propios también que nos aportó, al libro, a seguir los textos de Javier Milei. Y Javier, también este es un programa, La Revancha, que hace foco mucho en el deporte, en el fútbol. Jugaste al fútbol, fuiste arquero, ¿verdad? He leído una nota tuya. Sí, he sido arquero de Chacarita. De Chacarita. ¿Y sos hincha de Chaca o no? No, No. era hincha de Boca. Eras hincha de Boca. Sí, era hincha de Boca. Pero, ¿y mirás fútbol, Javier? No. No miro más fútbol. No mirás fútbol. Tampoco lo jugás. No, tampoco. Tampoco lo jugás. Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo. En Twitter y en Facebook, ¿cómo te pueden seguir los oyentes? En Twitter, @jmilei, Ujú. las 2 veces con i latina. Ujú. En Facebook como Javier Milei y en Instagram como @Javier Milei. Javier Milei, de quien te habla Martín Olivera, te manda un abrazo grande. Muchas gracias por tu tiempo nuevamente. Abrazo grande, Martín. Muchas gracias. Pasó Javier Milei en este día, viernes